Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín, un episodio más de reflexiones en donde me encanta compartir estas herramientas que pueden ayudar e impulsar tu transformación de liderazgo. Hoy vamos a estar hablando de The Elephant in the Room o del elefante en el cuarto. La traducción al español suena chistosa, pero si tienes curiosidad a qué me refiero, quédate en este episodio y compártelo con más gente si crees que le pueda ser de utilidad. Recuerda que estamos en Spotify, en iTunes y que también lo puedes ver en YouTube. Estuve pensando, como siempre, trato de ver qué tema puede ser interesante para poder compartir con mis audiencias. La semana pasada estuve en Guadalajara en una alineación estratégica y salió el tema de estos directores en donde comentamos cómo en ocasiones todo mundo sabe que existe algo por ahí que está presente, pero nadie habla del tema. Para poder generar esta alineación, compromisos y qué es lo que funciona, no funciona y qué tenemos que cambiar, también es importante poner sobre la mesa diferentes temas que en ocasiones decidimos no hablar de eso porque todo el mundo lo conoce, es conocido, es sabido, pero todo el mundo finge que no existe. Y esto sucede también en la vida personal. ¿Por qué? Porque son temas que a muchas personas en ocasiones les drena hablar de conceptos que se ve retador cómo enfrentarlos. Es desgastante reconocer en voz alta algo que sabes que está ahí, que está impidiendo o que está frenando tu camino, pero que decides no tocar el tema. Y en las organizaciones culturalmente también sucede, como en este grupo de personas que comentaban de un aspecto en que todo el mundo sabía de algo que estaba sucediendo, pero que todo el mundo decidía evitar tener esta conversación. Cuando se pone sobre la mesa el tema y lo discuten, se siente como más relajante. Es liberador el decir, qué bueno que pudimos hablar de este concepto o de esta situación. Porque una vez agarrando el toro por los cuernos, es mucho más fácil ver cómo enfrentar y lidiar con este tipo de retos o obstáculos. En la vida tuya, personal como profesional, en ocasiones, yo estoy convencida, y voy a seguirlo repitiendo, que vamos en automático, en autopiloto, y entre más consciente nos hacemos de nuestra realidad y de lo que sí está en nuestras manos resolver, muy probablemente podemos brincar los obstáculos de mejor forma. Sin embargo, con esta obsesión que tenemos por cumplir ciertos objetivos, ciertos estándares, y aparte con creencias delimitantes que nos motivan a pensar que este es el deber ser, que esto es como debería de ser, y porque así siempre lo he hecho, o porque así se dice en mi cultura o en mi entorno, es como tengo que enfrentarlo. Y resulta que esto es un famoso status quo o zona de confort. El que lo has venido haciendo porque así se hace en tu cultura, en tu entorno. Tú como profesional, en la organización en la que estés, que tratas de seguir como esta cultura, pero no te atreves a romper con ciertos paradigmas, a brincar ciertos pasos por miedo a que la gente te diga, te frene, te regrese. Acuérdate que yo siempre comparto que cuando me salí del medio financiero hace 13 años, hubo muchos detractores que decían, no, es que, ¿cómo se te ocurre salirte y dejar tu cartera de tantos años? Que tienes un sueldo seguro y estable para ir a probar algo que no es conocido. ¿O cómo se te ocurre que vas a cobrar tanto por tus sesiones si la verdad es que pues es la primera vez que te dedicas a eso? Que yo siempre peleaba, pues sí, pero tengo una experiencia profesional de 18 años que suma y contribuye a los consejos y a lo que he vivido, que puedo darle de sugerencias a mis clientes. Pero si uno escucha todo lo que ha venido pasando, es que esto es lo cómodo, es que hay que evitar ese tipo de retos o de cosas desconocidas, es cuando te frena en una línea en donde esa zona de confort te regresa a lo que es costumbre para ti, a lo que normalmente venías haciendo. Y entonces eso evita que descubras formas innovadoras de cómo enfrentar las cosas. Y en ocasiones son situaciones que están ahí, que sabes que están latentes, pero que nadie quiere hablar del tema. Todo el mundo se queda callado, inclusive tú mismo, de sacarlo sobre la mesa, por evitar reconocer que es un problema. En todo el tema de transformación personal de las personas, por ejemplo, las emociones siempre van a estar latentes y presentes. La bronca es que muchas personas o las controlan, las tratan como de reprimir y otras las evaden y fingen que no están. El evadir una emoción quita la posibilidad de tener un aprendizaje, de regularlo, pero en el momento en que etiquetas la emoción
Porque ¿cuántas veces no has escuchado gente alrededor de ti que le dices, oye, ¿te enojaste por lo que dijo tu jefe? Y dice, no, para nada, yo no me enojé. Y eso es negar una emoción que está latente ahí, y el reprimirla y esconderla como si no existiera puede hacer que no fluyas de la misma forma, porque no estás etiquetando esa emoción. Pero qué liberador es cuando dices, oye, la verdad sí estoy molesta y sí me enoja esta situación. Siempre con una gestión de emociones correctas. Siempre abrazando que no es que la emoción te domine, pero el etiquetarla ayuda a regularla y tiene información de por qué estás enojado, porque quizás es una injusticia, porque no te sentiste valorado, porque te sentiste que en un momento no te pudieron enfrentar con una verdad por si no fueras capaz de enfrentar tú también la situación, etcétera, etcétera. Hay miles de razones por las que las emociones aparecen en nosotros. El poder nombrarlas es como nombrar a ese elefante en el cuarto que todo el mundo sabe que está ahí, y decir, esta situación está pasando. El que en las organizaciones decir, oye, está latente el que no he cumplido con estos resultados. Y todo el mundo sabe por qué es, pero nadie quiere decir por qué. Entonces, ¿contra quién es la falta de alcanzar resultados? Decían en estos grupos que en ocasiones no confiamos en nosotros mismos y tenemos que aceptar lo que otras personas nos dicen en lugar de confiar en lo que sabemos y en lo que somos. Y esa es una especie de elefante en el salón, o the elephant in the room, el decir, pues todos sabemos que es difícil o todos sabemos que esto no se puede hacer, pero si alguien más nos dice que se puede, pues le hacemos caso y luego delegamos nuestra responsabilidad en alguien más, cuando siempre estuvimos con la posibilidad de abrazar que si nosotros sabemos que se puede o no se puede, que eso existe, o cómo enfrentar un reto o un obstáculo de esa magnitud a través de confiar en lo que nosotros sabemos hacer o no sabemos hacer. Me encantó cuando esta persona lo puso sobre la mesa, el hecho de no confiamos y tenemos que, es como si delegaras tu responsabilidad a alguien más, pero está latente el que tú estás viendo que eso no va a funcionar, pero te quedaste callado o te quedaste callada o asumiste o fingiste que no existía esa situación y se sigue avanzando en el problema hasta que explota. En muchas ocasiones explota en cuanto ya no hay una posible solución o el tema es demasiado difícil de resolver, y entonces es como de este tipo de situaciones, porque va a suceder como seres humanos, que vamos a caer en la trampa de fingir que no existe el elefante, de seguir avanzando como si nada pasara y luego descubrir que esto se hizo una bola de nieve monumental. ¿Qué es lo que sucede? Que de todos modos, como seres humanos, todo esto tiene un aprendizaje y siempre existe una posible solución ante el posible impacto que pueda tener en ti. La bronca es cuando lo hacemos existencial. La bronca es no hacer un análisis y reconocer el aprendizaje que hay de la próxima vez que yo vea que hay un problema latente, que hay una situación, una persona que está impidiendo y que está haciendo que esto no fluya o no sucede, pues lo voy a enfrentar con valentía, con coraje, y voy a verbalizar el hecho de que ahí está esta situación y no fingir que no pasa nada. Recuerda que las personas no fingen por fingir, pero es como un tema tabú, es como una situación que a lo mejor atenta contra quien tú eres. Y tenemos esta falsa idea que es existencial de nosotros. Tenemos esta falsa idea que a las personas que les salen bien las cosas siempre les han salido bien. Y todo ser humano que yo conozco, exitoso o no exitoso, se ha enfrentado en situaciones y retos, pero que a veces desconocemos. Y entonces fingimos que no pasa nada para seguir avanzando, pensando en que otras personas pues sí lo han sabido hacer, y resulta que cuando te detienes a platicar con esas personas te han dicho la cantidad de veces que han batallado, que han tenido fracasos, que no lo han sabido solucionar, pero que han tenido aprendizajes para evitar quedarse en ese status quo atorados y regresarse a situaciones o a comportamientos que te evitan entender cómo hacer a un lado todos estos detractores que pueden existir para que puedas enfrentar con gracia lo que está en tus manos resolver. Es un tema que creo que todas las organizaciones deberían de abordar, el poder compartir y atreverse a sentirse vulnerables y comunicar de está esta situación que es retadora. Y si seguimos avanzando, pues no, si seguimos ejecutando, porque no avanzas, si seguimos ejecutando con este problema que nadie quiere dirigirse o que nadie quiere tocar, que todo el mundo quiere fingir que no existe, entonces el resultado no va a ser el esperado y vamos a evitar cumplir con confianza un resultado en base a la visión óptima o personal. Entonces, analiza esta reflexión y piensa en ti.
¿Qué es eso que te detiene, que fijes que no está? Que a lo mejor todo el mundo sabe que está, pero asumimos que mejor no lo toco porque a lo mejor si no lo digo no existe. Y eso es un tema de psicología, de reflexión humana, de si no lo verbalizo quiere decir que no existe. Estoy pegue y pegue aquí en la mesa. Me emociona este tema porque sí existe. Y lo único al que te estás engañando es a ti y a tu organización cuando evitan hablar de él. Para que haya resultados diferentes, no es suficiente nada más el wishful thinking y el pensar que le estoy echando ganas o el aferrarme a continuar haciendo algo y no estar contemplando que lo que te puede afectar en esa situación, tienes la posibilidad de cambiar el rumbo del objetivo de lo que estás emprendiendo, siempre y cuando seas honesto contigo mismo, honesto con tu entorno y poder comunicarlo desde la vulnerabilidad de decir, existe este problema que puede ser mío, puede ser del entorno, puede ser de la organización, y si no nos dirigimos correctamente hacia eso, vamos a seguir obteniendo posibles resultados, pero no tan eficientes. ¿Por qué? Porque no confiamos en nuestra decisión o en nuestra contribución, porque delegamos la responsabilidad que alguien más dirija y luego le echamos la culpa a esa persona. Es que no funcionó, pero ¿por qué lo dijeron? Pero entonces, ¿en dónde estabas tú? Si alguien más dijo cómo hacerlo, ¿dónde estabas tú? ¿Y por qué no contribuiste? Aquí las personas que evitan asumir esa responsabilidad no son las únicas responsables. Quienes estamos alrededor y nos quedamos callados cuando vemos que está sucediendo algo y no decimos nada porque creemos que ese elephant in the room, si no lo tocas, no existe, pues también contribuimos a que eso no suceda. Así que creo que el liderazgo consciente de las personas es con la plena conciencia de que nosotros cómo contribuimos a que algo suceda, cómo con coraje y valentía enfrentamos esa vulnerabilidad a la que en ocasiones queremos evitar, cómo con esa honestidad decimos no puedo, necesito ayuda, y cómo podemos dirigirnos a otros, enfrentando que las situaciones que nos pueden retar, hacer estos laboratorios de reinvención, estos foros mastermind, en donde todo el mundo puede escucharte y todo el mundo pueda contribuir, pero tienes que poner los temas sobre la mesa. Si los escondes y finges que no existen, pues otros no te van a poder ayudar. Así que si tú estás en una organización y te estás dando cuenta que alguien claramente se va a dar un tope, pues ¿cómo lo evitamos? Alguien me decía por ahí, pues que es parte de nuestra cultura. Ver cómo alguien, ¿no?, se va a dar de topes y todo el mundo está observando hasta que se lo da. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros en nuestra trinchera cambiar esas culturas y evitar que hasta que no se dio el tope, hasta que no cometió el error, hasta que no se elevó el costo de algo o hasta que no tronó una situación, cuando claramente lo vimos venir? Entonces, no solo es responsabilidad de quien lo enfrentó, sino responsabilidad de todos los que estamos alrededor, evitar que ese elefante en el cuarto contribuya a evitar que consigas los mejores resultados. Dime qué opinas, dime en qué situaciones te ha sucedido, haz memoria de cuántas veces hemos evitado el tema y que siempre existirá cuando no tenemos el coraje, la valentía y esa vulnerabilidad de reconocer que está un problema ahí y que nosotros somos responsables de buscar la solución. Te lo dejo de tarea.